dónde ubicar. Bueno, no hay tiempo que no se cumpla. A continuación va a exponer quien está en la sesión anterior, que es don Pedro Huichalaf, es subsecretario de Telecomunicaciones, académico de la Universidad Mayor. Muchas gracias. Y Peñi, nuestro. Que tiene la palabra, don Pedro. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, señor presidente, por la invitación. Por su intermedio también saludar a los diputados presentes y mencionar que efectivamente vengo en calidad de abogado, ex subsecretario de Telecomunicaciones, entonces quiero compartir un poco la experiencia de políticas públicas, pero ahora vengo también de la parte académica porque tengo que decirlo, yo no tengo ninguna relación con ninguna empresa, así que lo aclaro para que se entienda que la visión que yo voy a plantear es más académica y más de una gestión más que porque hay algún interés comprometido. Eso en primer lugar, y además vengo por la Universidad Mayor porque participo en un centro de investigación, pero también soy docente de ahí y docente de la Universidad Diego Portales, pero vengo autorizado por la Universidad Mayor para que esté validado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo quiero explicar un poco el concepto de lo que estamos hablando. Para que se entienda, voy a tratar de ser bien académico, en Chile existen en el mercado de telecomunicaciones dos tipos de empresas de telefonía. Las empresas que tienen espectro, que son 5, Entel, Movistar, Claro, WOM y BTR en teoría, 5, y esas, entre ellas, cuando se prestan servicios se llaman roaming nacional. Es decir, cuando se habla de roaming, son solo las 5 empresas que hoy día estamos hablando. No hay más empresas que están metidas ahí, más que 5. Entonces, si se aplica una figura de roaming para supuestamente favorecer la competencia, es para la competencia entre esos 5 operadores que ya están en el mercado. Y otra cosa son los OMB. Los OMB son aquellas empresas como Simple, Virgin Mobile, Netline, y que son unas pequeñas empresas que se toman de la señal de alguna operadora y usan toda su infraestructura y toda su señal. Es decir, Virgin Mobile cuando ofrece su servicio es porque está sobre Movistar, está montado en Movistar. Entonces, la red de Movistar es la base de Virgin Mobile y va a ser más grande su red en la medida que Movistar crezca. Si se van a otro operador, si es una red más pequeña, van a ser más pequeños. Y no se mezclan entre sí, es decir, un operador móvil tiene un operador, no puede tener 2 o 3 al mismo tiempo, porque son plataformas que se mezclan con el operador principal. Eso para entender. Y respecto al OMB, no se llama roaming el contrato que firman con el operador principal, es decir, Virgin Mobile firma un contrato con Movistar, eso no es roaming, eso se llama OMB. Eso para separar en primer lugar. Entonces, en el proyecto, lo que se busca, como lógica, es que haya, o sea, lo que hoy día aplica en el mercado es la llamada competencia por redes. Es decir, una empresa, mientras más redes tiene, si más grande Entel o más grande cobertura, ofrece sus servicios versus otro, como por ejemplo WOM cuando entró era más pequeño y tuvo que crecer. Es decir, tuvo que instalar más antenas para empezar a crecer. Y en algunos eventos contrataba lo que era el roaming, es decir, en algunas localidades, pero al final, en materia técnica y de dinero, es más costoso pagar roaming permanentemente que instalar una antena. Entonces, mientras crece, celebran contratos privados de roaming, que es lo que hoy día es voluntario entre empresas, pero el roaming es localizado. Es decir, no es roaming de todo Chile, sino que le dicen, solo estas antenas te las ofrezco como roaming, mientras tú instalas tu antena y te creas tu propia figura. Entonces, un caso, por ejemplo, Isla de Pascua en su momento. En Isla de Pascua llegó solo una empresa y después otras empresas, por ejemplo, si alguien de Movistar, este caso fue Entel, llegó a Isla de Pascua, si alguien de Movistar llegaba como cliente, no había señal porque no había antena Movistar, entonces suscribieron un contrato y dijeron, bueno, mientras no instalas te pagas roaming, me cobran más, y al usuario le es independiente porque no sabe de quién es la antena, lo que único que sabe es que funciona la señal. Esa es la lógica. Entonces, cuando hablamos de mercados de telefonía, en el caso de los OMB, aquí una gráfica que está a la derecha, muestran cómo en Latinoamérica existen ambos mercados, coexisten, es decir, por ejemplo, en OMR se llama los operadores con red,
En Colombia, por ejemplo, hay 4 OMR, es decir, hay 4 operadores que tienen espectro y 3 operadores con móvil virtual. En Perú hay 4 con red y 1 móvil virtual. Entonces, en el mundo, por decirlo así, hay una cantidad limitada de operadores móvil virtual y una cantidad limitada de operadores con red. Entonces, tener más operadores con red, es decir, tener otro entrante que tiene espectro, no está dentro de la dinámica del mercado, porque la dinámica de los mercados es tratar de concentrar en pocos operadores para este tema de la figura. Eso es lo que sucede. Entonces, cuando hablamos de estos dos mercados, tenemos que separarlo para efectos de este proyecto. Y una de las cosas que se menciona es esto. Las empresas de telecomunicaciones llegan hasta donde pueden, según sus inversiones, pero es deber del Estado llegar hasta aquellas localidades que incluso no son rentables para la empresa. Entonces, frente a esa dicotomía, hoy día el mercado aplica que las empresas van a llegar hasta donde es rentable. Y por eso está la zona urbana, semiurbana, pero ya la ruralidad para ellos no es rentable y por eso no instalan. Y como la ley entonces estableció esa figura, dijo, mira, el mercado es libre competencia, pero puede intervenir el Estado con subsidios, es decir, pagando para que llegue una empresa a una localidad, o lo que se denominó las contraprestaciones. Es decir, cuando se licitó un espectro, le dijo a la empresa, si para tener ese espectro estás obligada a llegar a estas localidades que de otra forma no hubieran llegado. Entonces el Estado tiene una forma para que lleguen esas empresas a lugares. ¿Cuál es el problema? Que llega solo una y se genera un monopolio de servicio, es decir, solo un operador. Entonces en la ruralidad hoy día ocurre eso, que hay lugares que hay una empresa, Movistar, y en el otro lado Entel. Entonces ustedes como diputados, cuando recorren las zonas más rurales, tienen que tener 2 o 3 teléfonos porque tienen que tener distintas compañías y en algunos pescan y en otros no. Eso ocurre hoy día en la realidad porque en esas zonas no son rentables. Ahora, esto ha pasado con el mercado actual. Las zonas urbanas están absolutamente completadas por redes. Es decir, hoy día no hay problema, digámoslo así, de empresas en mercados urbanos porque ya están instaladas y por tanto esta lógica de forzarlo a que hagan roaming es innecesario porque en definitiva hoy día ya están compitiendo con sus propias redes. Es muy difícil que en un lugar urbano, si ustedes tienen Entel, no haya señal, por ejemplo, o si tienen Movistar no haya señal porque cada una instala. ¿Qué pasa en la práctica? Cuando hablamos del Estado, y esto es importante para lo que les quiero plantear, se han hecho 3 concursos o 3 formas de llegar a localidades. En el primer caso, el Estado pagó $40 millones más o menos para que una empresa como fue Entel llegara a 1.474 localidades a través de un concurso que se llamó Todo Chile Comunicado para que llegara con señal. Entonces hoy día, por normativa, por financiamiento, hay específicamente señaladas 1.474 localidades donde al menos está Entel en forma obligada. Y después se hizo 2 concursos de espectro, que se llamó el concurso 2600 y 700, donde en total fueron 1.800 localidades que fueron beneficiadas en el sentido que empresas se comprometieron a llegar, una al menos, a estas localidades. Solo para dar un ejemplo, cuando estuve a cargo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, nos tocó la implementación de esas 1.800 localidades y por eso yo tenía que ir a localidades rurales y conectamos y se iluminaba y todos felices. Ahora, en esta administración, por ejemplo, solamente para hacer un ejemplo, como no se ha licitado espectro, no se ha conectado ninguna localidad rural más. ¿Me entienden, no? Por obligación. Si probablemente lo han hecho las empresas, ha sido muy pequeño, pero no porque no es rentable. Entonces, hoy día tenemos exactamente definidas 3.298 localidades que ya están definidas como localidades donde hay un solo operador o 2 que son zonas no rentables, y la información fue entregada no a nivel central, porque el FET recibe información hasta de los municipios locales, es decir, un municipio local que conoce su realidad, que saben que en tal zona no hay cobertura, informa a Subtel a través del FET que esa zona no está cubierta, y por eso el FET, cuando hizo estos concursos, seleccionó esas localidades porque están en esta base de datos de localidades poco rentables. ¿Por qué lo explico?
Porque la idea matriz de este proyecto son dos cosas. Que Subtel, o sea, que las empresas de telecomunicaciones estén obligadas a ofrecer la posibilidad de llevar por roaming a la competencia, es decir, que Entel lleve a Movistar o a Claro o a WOM, por un lado, pero solamente está esa posibilidad. No está la obligación en esta ley, si uno lo lee, no existe la obligación de que hagan roaming. Está solo la obligación de prestar la oportunidad de hacerlo. Pero ¿qué ha pasado? Hoy día en la práctica las empresas no lo hacen. Entonces, si se aprueba este proyecto tal como está, es simplemente un saludo a la bandera para aquellas localidades, porque va a estar la posibilidad de contratar y de ser forzados por la autoridad, a diferencia de que más adelante lo que yo menciono es que una forma de corregirlo es que se le obligue efectivamente a las empresas en estas localidades que ya están definidas que haya roaming automático. No sé si me explico la diferencia. Pero también quiero mencionar otra cosa. ¿Cuáles son los inconvenientes que tiene este proyecto? Primero, desde el punto de vista de política pública, es difícil mencionar que está buscando la competencia cuando en definitiva obligar que en zona urbana estén forzadas a llevar roaming va contra la competencia. Se lo voy a explicar en términos gráficos. Si hoy día el presidente de la República anuncia una línea de metro o un mall se construye, se necesitan antenas para conectar esas zonas que son bajo el tierra o el mall tienen que llenar con antenas. Si este proyecto sale como está, ninguna empresa va a hacer ninguna inversión hasta que aparezca una y van a aplicar roaming. Porque van a esperar que alguien lo haga. La única excepción que establece acá es que la Subtel, por un reglamento, puede definir que no haya roaming o forzarlo. Es decir, la autoridad administrativa queda con la potencialidad discrecional para obligar o no obligar. ¿Bajo qué parámetro? Bajo parámetros que la autoridad de turno defina. En vez de que aquí se establezca que en las zonas donde realmente se necesita estén forzadas a tener roaming. Y en las zonas que son rentables que se aplique la libre competencia. Porque es absurdo, porque al final las empresas están interesadas en hacer roaming donde es rentable, no donde no es rentable. Esa es la lógica del mercado. ¿Cuál es el otro problema que tiene? Entonces, primero, también no separa lo que es OMB y OMR, es decir, trata de mezclar las dos cosas cuando yo estoy de acuerdo con que se le obligue, porque hubo una sentencia de la Corte Suprema en que haya una oferta de facilidades para OMR, o sea, para OMB. Eso ya es. Y la ley lo puede explicitar y no hay ningún inconveniente. Pero si se le fuerza a establecer contratos en zonas rentables, va a generar un problema. ¿Qué otro problema existe respecto a esta empresa? Las zonas económicas más atractivas van a ser las inmediatas donde una empresa va a querer aplicar roaming porque otra ya tiene su red más grande, entonces de inmediato van a ir a las zonas atractivas para hacer contratos y van a dejarle de lado las zonas rurales. Porque, insisto, el proyecto lo que obliga es tener la posibilidad, no contratar. Y segundo, pasa también el inconveniente respecto a la calidad de servicio, y aquí un ojo específico. Hoy día hay un reglamento, una ley de calidad de servicio que está amparado en un reglamento donde obliga que un usuario, en teoría, podría reclamar por la mala calidad de un servicio de telecomunicaciones. Si hay roaming, el usuario no sabe distinguir si el que le provee el servicio de mala calidad es su empresa o es una empresa que está haciendo roaming. Entonces, ¿contra quién? No lo sabe diferenciar. En cambio, hoy día, como no hay roaming, se sabe que la mala calidad lo está dando su empresa. Al mismo tiempo, respecto a la velocidad de Internet, porque este reglamento, esta ley establece una velocidad mínima de Internet garantizada, que consta en un reglamento que, de más adelante le voy a decir, hace 2 años que la Subtel ha tenido que sacar ese reglamento y todavía no lo saca. 2 años. Es decir, hoy día no se sabe cuál es la velocidad de Internet en Chile como banda ancha, a pesar de que la ley los mandató a hacerlo, porque no han sacado el reglamento. Entonces las empresas todavía están vendiendo cualquier cosa que se llama banda ancha, porque no hay un reglamento que determine su funcionamiento. Es decir, la autoridad es la que está encargada de hacer las cosas, no lo han hecho. Entonces, el problema respecto de los usuarios. Un usuario
hoy día, y lo quería mostrar acá, estas son las últimas estadísticas de Subtel, señala que hay más contratos que prepago en Chile. Es decir, creció, hoy día hay un 50 y tanto de pospago. Cuando un usuario contrata una empresa, tiene varios aspectos para decidir por qué contrata con una empresa. Uno es el precio, pero otro también la calidad de atención de la empresa y la calidad. Si hay roaming, el usuario no va a tener certeza de cómo diferenciar y por tanto su derecho a elección va a estar absolutamente disminuida. No va a tener parámetros, porque el único parámetro que va a tener va a ser el precio, porque no sabe si la red de roaming donde está hablando es de su compañía o es de la competencia. Además, otro elemento a considerar, el precio. Efectivamente, las empresas pagan roaming entre sí y es un costo que se tienen que pagar. La ley acá dice que al usuario final no se le exige un valor adicional de roaming, es decir, cuando uno viaja al extranjero, como usa una red de extranjero, además de la tarifa propia, le sale un costo adicional diferenciado por roaming internacional. En el caso de Chile, este proyecto dice que no se le puede cobrar adicionalmente a su plan el roaming. Pero en la práctica, ¿qué va a pasar? Y yo se los comento así. Les pregunté a la empresa de telecomunicaciones, estas 3.900 localidades rurales, ¿cuánto es el tráfico que generan en relación al tráfico nacional? Un 5%. Si se aplica el roaming en todo Chile, los costos van a subir y cuando definan las tarifas van a probablemente subir también las tarifas del usuario final. No a través de un costo diferenciado, sino que dentro del costo del servicio, porque hoy día el valor del servicio es libre. Es decir, no hay una fijación de cuánto la empresa puede cobrar a un usuario. Entonces, como una empresa, imagínense WOM, tiene su red, crece por esta obligación de roaming, en el sentido que puede ocupar la red de Movistar o de Entel, y le tiene que pagar roaming, entonces cuando ofrezca el servicio, le va a sumar esa cantidad de personas que en zona urbana están utilizando el roaming y por tanto puede influir en el precio. En cambio, si se aplica en las zonas rurales, como es un 5% del tráfico, va a ser insignificante el aumento en los precios finales. No sé si me explico el modelo. Entonces, ¿cuál es la inconveniente respecto a delegar a la Subtel la facultad regulatoria? Porque hoy día la autoridad va a tener el poder de decidir en qué localidad hay roaming y en qué localidad no hay roaming. Entonces puede suceder que diga, en esta localidad sí, en esta no, y después viene otro subsecretario y vuelve a revertir. Y ahora no es necesario, ahora sí es necesario. Entonces yo digo, para la empresa esto es una incertidumbre completa, incluso para empresas que quieran invertir en Chile, porque no van a saber dónde van a tener que pagar roaming si lo están obligando. Otra cosa distinta es que si en esta ley se le dice, estas son las localidades, sepa con certeza de que sí tiene que hacer roaming en esas localidades específicas, que insisto, benefician a un porcentaje de la población que generan solo un 5% del tráfico de voz y de datos. Entonces, hay otro proyecto imagínense, el reglamento de calidad de servicio, 2 años y la Subtel todavía no lo saca. No lo aumenta, porque en definitiva se prorratea en todos los precios de todos los demás, porque están obligados a mantener el precio de esa localidad al mismo precio que si estuviera en la capital regional. ¿Me entiendes? Se cruza. Al final es tan poquito lo que se distribuye que al final no influye en el precio, pero si le aplica a todo en Chile o a grandes centros urbanos, obvio que se va a prorratear a todos lados. Y como estas localidades no van a estar obligadas, sino que va a ser voluntario para la empresa, no lo van a hacer, y si el Estado la obliga, va a tener que dar una justificación de por qué en algunas sí y en otras no. Y después, insisto, el subsecretario que venga de turno puede revertir esa situación, cuando la lógica es que por ley se defina que las localidades obligatorias sean sí o sí forzadas a tener roaming y no tienen ningún impacto económico. Otra cosa que les quiero señalar, reglamento. 2 años para el reglamento de calidad de servicio. 5 años ha tenido la Subtel para sacar un reglamento de OMB que todavía no saca. Más o menos 2 años en sacar un reglamento 1 de infraestructura crítica. ¿Y se le va a entregar esto a un reglamento? Imagínense que la ley va a decir, ustedes van donde su vecino, aprobemos la ley como está. Vecino, va a haber roaming aquí. ¿Cuándo le va a preguntar al vecino? ¿Cuando la Subtel quiera o cuando las empresas quieran? Eso va a pasar.
En cambio, si se hacen modificaciones para forzar el roaming en zonas rurales extremas, usted va y le dice, vecino, en 3 meses más va a haber roaming forzado, porque eso es lo que sacamos en este reglamento, o sea, en esta ley, sin necesidad que la autoridad de turno defina que sí o que no. ¿Qué pasa también con el tema de respecto a la oferta de facilidad? Entonces, ¿cuál es la propuesta que yo menciono? Que se establezca que tiene que haber oferta de facilidad para OMB, porque eso ya está en la Corte Suprema y ningún problema. Lo que sí quiero dejar claro es que no puede tampoco un reglamento. Hoy día la Subtel, ¿qué es lo que dice? Dice, las partes se ponen de acuerdo en cuanto a los precios y todo, y si hay desaveniencia, tiene que haber un árbitro arbitrador. Perdón, ese proceso, y yo lo digo como abogado también, es caro, costoso. Entonces una empresa pequeña que quiere ser operador con Entel, ¿cómo va a negociar con un árbitro arbitrador? Además, eso es quitarle atribuciones que tiene Subtel. O sea, las condiciones técnicas las tiene que fijar Subtel, no lo pueden fijar las partes. El precio no lo puede fijar porque es libre de mercado. Entonces, ¿qué propongo la redacción? Que se obligue, y tal como lo hicieron en las contraprestaciones, que se informe a Subtel un plazo para que proponga y que la Subtel apruebe ese borrador con acuerdo de la Fiscalía Nacional Económica. Entonces tiene un plazo para presentar el borrador, no para firmar contratos entre sí, y cualquier empresa, teniendo ya un borrador hecho, lo puede firmar automáticamente, porque ya no va a tener que negociar nada, porque ya va a estar definido las condiciones. Segundo, respecto al roaming, estamos hablando entre Entel, Movistar, Claro y WOM, tiene que ser obligatorio, insisto, la celebración de este roaming en zonas rurales. ¿Y cuál es la redacción que propongo? Para que sea clarito. Son aquellas localidades que han sido beneficiadas con proyectos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones y todas aquellas zonas y rutas incluso como contraprestaciones de los concursos de licitación, que hoy día ya son 3.900 y tantas exactas, y que ustedes pueden tener listado, le pueden preguntar a Subtel, dígame en mi región, ¿cuáles son aquellas localidades que hoy día están con un operador, con dos, por beneficio de esto, y van a tener con certeza las localidades que van a ser beneficiadas? Y este proyecto y esta redacción permite que si en el futuro, que va a pasar, se va a licitar un 5G, otro espectro, el Estado va a tener el incentivo de establecer nuevas contraprestaciones, porque esas automáticamente por ley se van a ampliar el roaming a esas localidades más pequeñitas aún que quedan. Es decir, si hoy día ustedes tienen problemas de pequeñas localidades que todavía no están cubiertas, con el 5G que viene podrían pedirle al Estado que la incorpore, y automáticamente por esta ley están forzadas las empresas a establecer roaming sin necesidad de que se pongan de acuerdo si que quieren o no quieren, o que la autoridad de turno lo defina. Y por tanto, otra propuesta de esto es que respecto al reglamento solo se establezca respecto a que Subtel apruebe estas bases de propuestas que tengan que negociar las empresas en un plazo con acuerdo de la Fiscalía. De hecho, la Corte Suprema remitió un oficio respecto a la propuesta actual de este reglamento que está en esta ley y fue bastante crítico respecto a la lógica de los árbitros arbitradores, y por tanto no estoy de acuerdo con que una propuesta académica, no estoy de acuerdo con que se externalice cuando Subtel tiene la atribución de fiscalización. Darle a un tercero, un privado, entre privados, eso es costoso e innecesario. Y respecto al roaming de emergencia, solo quiero aclarar un concepto. Hoy día existe un proyecto de ley que está en esta comisión, que debe estar en cola, que habla específicamente de las situaciones de emergencia. ¿Y qué es lo que se dice ahí? Que en cierta forma va a haber un roaming transitorio, específico, solo, porque esto de la emergencia puede ocurrir en zona urbana. Entonces, mi sugerencia es que se deje de lado esa discusión de incorporar ahora el tema de emergencia, porque mezcla rural, urbano y todo, y se enfoque en aprobar en las zonas extremas, zonas rurales, la obligación, y que se establezca a través del estudio de este proyecto de ley aquellas roaming en cosas de emergencia, y que sea un estudio más particular, porque tiene muchas otras particularidades más que simplemente decir sí o no en estas cosas. Muchas gracias, presidente, mi propuesta sobre este tema. Gracias, don Pedro Huichalaf. Ha sido la exposición del subsecretario de Telecomunicaciones y académico de la Universidad Mayor.
Tiene la palabra, preguntas de nuestros diputados. Diputado Mulet. Una pregunta al señor Huichalaf y también a los señores del Ministerio. Tiene que apretar ahí. En el artículo, perdón. Tu Ah, perdón. Disculpe, está muy bien. repita todo. En el artículo 26 bis en el proyecto se señala en la parte pertinente los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones que sean asignatarios de derecho de uso de espectro radioeléctrico deberán permitir el acceso y uso de sus facultades a otros concesionarios. Dice deberán, que es imperativo. Y si bien es cierto, más adelante señala el reglamento, indicará dónde y cuándo, en fin, y cómo, por simplificar el lenguaje. Pero se establece de manera imperativa, no dice podrán. ¿Por qué usted dice y afirma tan categóricamente algo que es muy relevante, obviamente, que queda a la sola voluntad del operador? O si eso es afirmativo o negativo, o queda a la sola voluntad del regulador, porque el regulador puede cambiar el reglamento cada vez que quiera, digamos. Entonces queda el arbitrio o del operador dueño de esa determinada localidad, voy a decir así, que está operando la localidad, esa de las 3.000 y tantas, u otras futuras, o queda en manos del administrador a través del reglamento y las condiciones. Esa pregunta, que es el eje central de su exposición. Y una segunda pregunta. Esta pregunta también se la hago, digamos, a la gente del Ejecutivo, para hacer el contrapunto, digamos. En todos estos proyectos, generalmente hay empresas que se benefician y empresas que se perjudican. Normalmente, digamos, es como cuando entra, no sé, pues cuando entró el quien llama paga, bueno, había alguien que estaba dominando y le tocó competir, digamos. O cuando entró todos esos otros, los 1, 2, 3, en fin, y hace como 20 años la larga distancia y la competencia, bueno, había uno que tenía el monopolio y lo perdió. En este caso, ¿qué empresa de las 4 pierde y cuál gana? O hay empates, digámoslo así, desde su punto de vista. Entonces son 2 preguntas. Presidente. Pedro, no sé si hay algún otro. Pero para que después. Perfecto. Gracias, presidente. Saludar al señor Huichalaf. Bueno, de su exposición quiero hacerle dos preguntas. Si podríamos, sí, 2 preguntas. Usted se refirió a la calidad de servicio. En definitiva, ¿quién es el responsable frente a los clientes de defender la calidad de servicio? Esa sería mi primera pregunta, en su opinión. En segundo lugar, el caso que usted mencionó de la empresa WOM, empresa que tiene una importante participación de mercado hoy día. Es una empresa que tiene servicio, digamos, de red propia, o es una empresa que también está contratando roaming, podríamos llamarlo de alguna manera, al resto de los prestadores que hay instalados en el país. Entiendo que sí ocupa bastante este tipo de mecanismos y es una empresa, entiendo, bastante competitiva. Y lo otro que me gustaría consultarle, de acuerdo a su experiencia, nosotros como país, como Chile, si nos comparamos o qué dice el resto, voy a poner, no sé, en Estados Unidos, por dar el ejemplo de un país desarrollado y además tecnológicamente, no solo económicamente, o el caso europeo, qué sucede en Europa, que serían los 2, digamos, referentes que podríamos tener. Ellos entiendo que tienen ya reglamentado y todo el uso del roaming interno, digamos, en cada uno de esos países. Entonces, lo que quiero consultarle, definitivamente, ¿nosotros estamos innovando en esto acá en Chile? ¿O esa es la pregunta que quiero plantearle? Gracias. Gracias, diputado Pérez. Tiene la palabra don Pedro Huichalaf. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio le respondo, diputado. Primero, el texto es claro y es un tema que
que hay que leerlo con atención en el sentido de que generalmente genera esa confusión, porque la obligación que tienen los operadores es tener oferta de facilidad, es decir, tener un modelo de contrato. No tienen la obligación de contratar. Y solo la Subtel en el reglamento los puede obligar a contratar en algunos casos o pueden hacerlo en forma privada. Y el reglamento también Subtel determina que hay algunas zonas que podría prohibir que haya roaming, que me imagino que van a ser las zonas más rentables para que haya competencia. Entonces al final, hoy día no hay certeza. Piénselo como empresa que quiere entrar al mercado. ¿Cuál es la certeza de dónde puedo tener roaming y cuáles no? Van a tener que tener un mapa donde sí hay roaming y donde no hay roaming. Cuando hoy día debería haber tan claridad de que en estas zonas, como son zonas de bajo ingreso, están obligadas y en esto no. Entonces, el deberán imperativo es de presentar una oferta de facilidades, no contratarlo. Esa es la primera pregunta. Segundo, ¿quién gana o quién pierde? Quiero comentarle también con la respuesta de WOM. A mí me tocó como subsecretario de Telecomunicaciones permitir la entrada de WOM al mercado. Tengo la experiencia de un operador que entró pequeño porque compró a Nextel, que tenía poca, y tuvo que luchar con la competencia, y lo que nosotros hicimos en Subtel fue darle las facilidades regulatorias tradicionales sin privilegiarlos, pero lograron, sin que existiera roaming obligatorio, llegar a una torta de participación donde, en este caso, Nextel tenía como un 2% de la torta, un 3%, ahora tiene más del 20 y tanto porcentaje si estamos hablando del 4G. Entonces hoy día la torta está ya dividida entre 4 actores, entre 4, porque BTR, que en teoría tiene red, no opera como operador y por tanto estamos hablando de 4 operadores reales con red que están usando su red. Y están divididas en forma más o menos iguales. Hay uno que tiene un poco más, un poco menos. Entonces no hay motivo, si uno lo piensa, para forzar a que haya roaming obligatorio porque no tiene sentido, porque el mercado ha sido exitoso desde ese punto de vista, incluso los usuarios. Hubiera sido distinto si WOM está recién entrando y para darle facilidades de que no negocie con los Entel, Movistar y Claro como para par, pero hoy día eso no ocurre. Entonces, por eso cuando usted habla de competencia, está pensando en una futura competencia, si habla de 5G, un quinto operador, pero respondiendo un poco a lo que ocurre en otros países, se producen que no hay tantos operadores para un mercado tan pequeño como el nuestro. Eso es lo que ocurre en la realidad. En respecto a quién es responsable de la calidad de servicio, diputado, justo le estoy hablando, pero solo mencionar una cosa. La ley establece que Subtel va a ser la responsable de fiscalizar la calidad de servicio, de establecer los parámetros técnicos, de hacer que las personas tengan un derecho de indemnización, que haga un test de velocidad objetivo para que la gente lo haga. Pero ¿sabe qué ha pasado? Nada, porque el reglamento no ha salido. Entonces, Subtel hoy día, con todo respeto, yo fui subsecretario y funcionario, está muy al debe. Y yo le he dicho, pero ¿cómo? O sea, se está burlando del espíritu de la ley donde los legisladores le dieron una atribución regulatoria y no la ha hecho claro. En este caso, Subtel está diciendo nuevamente, deme otra atribución regulatoria porque voy a decidir en su futuro. Entonces, imagínense, tiene que sacar Subtel el reglamento para después definir cuáles son las localidades que van a ser obligatorias y cuáles no. Entonces podríamos estar 2 años más esperando que Subtel saque el reglamento para que las localidades obligatorias estén con roaming, cuando lo que se puede proponer en que ahora ya lo hagan las empresas sin necesidad de ningún reglamento, porque ya esas localidades están definidas, insisto, por autoridades locales, regionales y no a nivel central, y están definidas porque ya no hay otro operador que esté interesado en llegar a esas localidades porque no es rentable. No sé si me explico la figura. Y respecto al tema de WOM, cómo está creciendo con red propia o con red extendida, digámoslo así, inició con una red propia pequeñita, que era la de Nextel, que era la base, suscribió contratos de roaming para crecer, pero hoy día ellos mismos lo han dicho, yo no soy representante de WOM, que han instalado una red suficiente para tener su propia infraestructura. Entonces hoy día a WOM probablemente no le interesa roaming más que en aquellas otras zonas semi-urbanas que podrían tener cierta rentabilidad y que todavía no han hecho las inversiones. Pero el punto es,
Si la torta ya está bien repartida, ¿para qué darle más garantía? Y respecto al tema del roaming en otros países, a nivel internacional, solamente mencionar que el roaming se ha regulado a nivel internacional por el roaming internacional, es decir, con la Comunidad Europea para distintos países, que no haya roaming en distintos países. Pero esta es una normativa que es para dentro de Chile. Por eso se llama roaming nacional, es decir, operadores entre ellos. Y sucede que si uno ve geográficamente países como Estados Unidos, que son gigantes, o Brasil, que son gigantes, y otros más, probablemente en ese momento, para incentivar el desarrollo de operadores, establecieron normativas como esta. Pero acá, si uno lo piensa, ¿para qué en aquellas zonas semiurbanas o urbanas que tengan algún interés económico, para qué obligar a que la competencia no se vaya y que el Estado fuerce y que, insisto, sea la voluntad del subsecretario de turno define sí o cuál no? Esa es mi respuesta, presidente. Muchas gracias. Gracias, don Pedro. Bueno, esta sesión ha sido... Vamos a ver unos 5 minutitos, por favor. Gracias por el apoyo. Este es el que manda. No, bueno, acaba de hablar don Pedro Huichalaf, ¿cierto? También nosotros necesitábamos, lo había sugerido el diputado Mulet, la opinión del Ejecutivo, pero también tenemos 3 expositores más, que es don Roberto Baltra, Juan Luis Pérez y don Rodrigo Ramírez. La verdad que este proyecto se está poniendo bastante interesante, ¿cierto? Yo no tendría ningún problema en seguir la sesión, pero seguramente no. Vamos a tener que hacer otra invitación. Primero, la disculpa a nuestros invitados que no pudieron hablar hoy día. Fue bastante interrumpida esta sesión. Este congreso está trabajando full. No sé si estamos trabajando full, sesión extraordinaria, en fin. Entonces yo sugeriría lo siguiente a los diputados, y por el respeto a nuestros invitados también, primero ya la disculpa las di, de continuar esta discusión, debate, porque me interesa bastante escuchar la opinión del Ejecutivo. Aquí el don Pedro Huichalaf nos dio una visión, sin desmerecer a los expositores anteriores, un poco diferente. Claro, y eso tiene que salir humo blanco y bien para la gente. Así que yo quería sugerir, invitar nuevamente a los que faltan exponer, ¿cierto?, para la próxima sesión, terminar este pequeño debate de ahora, invitar a ver si don Pedro puede venir, bueno, el Ejecutivo, ustedes vienen permanentemente, para la próxima sesión del día martes, acá en... Este sería martes 7 de enero. Claro. Bueno, vamos a tirar la pelota para el otro año, pero es así la cosa. Estas costumbres... ¿Acordado, presidente? ¿Se acuerda? Eso me gusta, por unanimidad esta comisión. Bien, habiéndose cumplido, se levanta para el próximo año.